Bueno, nos piden mostrar ejemplos de aplicación de la regla de la cadena para derivar funciones, vamos a decirlo, complejas. Pero antes vamos a recordar la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice que si yo tengo una función de x y x a su vez es función de otra variable, llamémosla t, y yo necesito derivar y con respecto a esta variable t, entonces tengo que de y de t es derivar y con respecto a x y calcular el producto al derivar x con respecto a t. Es como si de alguna forma, aunque eso no es cierto, este valor y este valor se nos cancelaran y me queda de y de t. Lo digo porque también nos puede pasar este caso, y es que tengo y es función de x, tengo que x es función, vamos a decir, de s, y s es función de t. Si me piden calcular la derivada de y con respecto a t, voy a tener que de y de t es simplemente derivar y con respecto a x, multiplicarlo por la derivada de x con respecto, miren, x es función de s, y a su vez s con respecto a t. Es como si estas de acá se nos fueran cancelando, ¿cierto? Y miren, tengo de y de t. Esa es la regla de la cadena. Vamos a verlo con un ejemplo, con un par de funciones, y luego pasamos a unos, digamos, problemas más complejos. Entonces, hagamos un poco de espacio aquí para que dejemos la fórmula de la regla de la cadena arriba del tablero y calculemos esta derivada. Digamos que y es igual a x2 menos 1 y que x es seno de t. Me piden calcular de y de t. Miren, voy a saltar. Y es función de x y x es función de t. Tengo que calcular la derivada de y con respecto a t. Entonces de y de t, según esa fórmula, es de y de x, o sea, derivo la y normal. Entonces 2x, la derivada de 1 es 0, por la derivada de seno de t. Pero seno de t, por la derivada de seno de t con respecto a t, o sea, la derivada de x con respecto a t, la derivada de seno es coseno, ¿cierto? Pero miren, de y de t es una función que me debe quedar en términos de ¿quién? De t. Y yo aquí tengo una x, o sea que tengo que sustituir esta x por su equivalente, ¿cierto? En términos de t. Y mírenla acá. O sea que va a ser igual a 2 veces seno de t por coseno de t. Y ahí encontré la derivada que me estaban pidiendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Y el último, y vamos a ver cómo me sirve ya para funciones, inclusive que son solo de x, y que tengo que derivar, digamos, funciones muy complejas. Supongamos, o hagámoslo de una vez aquí, supongamos que me dan esto. Me dicen y es igual a seno de coseno de x. Yo sé que la derivada de seno es coseno, pero yo no sé si la derivada, y me están pidiendo encontrar de y de x, pero yo no sé cuál es la derivada de seno de coseno. Entonces yo podría hacer un truco, yo podría decir que coseno se llame t, entonces tengo y, t es coseno, entonces tengo y es seno de t, y a su vez digo que t es coseno. Entonces si va a calcular de y de x, simplemente utilizo la regla de la cadena. O sea, tengo que de y de x, miren, es igual a derivar la y con respecto a la variable que está. Entonces de y, la derivada de seno de t es coseno de t por la derivada de t con respecto a la letra que está. O sea, aquí estoy calculando para encontrar de y de x, es lo mismo que tener de y de t por dt de x. Este sería el que se anula. En este caso, pues cambiamos de variables, pero simplemente es lo mismo. Entonces tengo coseno de t por la derivada de coseno, que es menos seno de x. Pero atención, todo me tiene que quedar con respecto a quién, a x, que es mi variable. Entonces tengo que convertir esta t en su equivalente en x, pero es que esta t en su equivalente en x es coseno. Entonces tengo que esto es igual a menos, ese menos de una vez, más por menos,
coseno de x por seno de x. Entonces, atención, no siempre voy a tener que hacer repetidamente, convertir el problema en t y luego hacer regla de la cadena. La regla de la cadena la puedo simplificar. Para hacerlo, miren lo que sucedió acá. Coseno de t, o sea, coseno de esta t no es x, perdón, sino que este es coseno, o sea, coseno de coseno. Perdón que aquí tuve un error. Es más, vamos a reescribir todo aquí. Y hagamos aquí un espacio para que terminemos de escribir. Aquí, este t es coseno, o sea que mi derivada es coseno y t es ¿quién? Coseno de x por, ahí sí, menos seno de x. Bueno, hagamos los signos, luego lo podemos hacer, no importa. Pero esta es la respuesta. Miren lo que sucedió. Si yo hubiese derivado seno de coseno, la derivada de seno es coseno, entonces el ángulo es este. Y luego multipliqué por la derivada de este, ¿o no? O sea, la derivada de coseno es menos seno. O sea que cuando yo vaya a hacer regla de la cadena, cuando vaya a hacer funciones complejas, lo que hago es, derivo la función normal por las reglas tradicionales y luego multiplico por su derivada interna. Vamos a hacer otro ejemplo para que entendamos esto. Supongamos que a mí me dicen que y es igual a e a la seno de x. Si me piden encontrar de y de x y lo hiciera comúnmente, la derivada de e a la x es e a la x, pero no la de e seno a la x. Entonces, si tuviera que hacer cadena, yo tendría que hacer lo siguiente, tendría que convertir este problema en otra variable, llamémoslo t. Entonces tengo y es igual a e a la t, pero t es seno. Si necesito de y de x, miren, en este caso es la derivada de y con respecto a la nueva variable, que es t, por la derivada de la variable nueva con respecto a la que me interesa, a x. Para eso hice el cambio, para que esto se me cancelara y me quedara de y de x. Entonces tengo la derivada de y de e a la t, o sea, de y de x, miren, calculo, esta es una x, calculo de y de t, o sea, la derivada de la t es e a la t, por la derivada de t con respecto a x, la derivada de seno es coseno de x. Pero como esto está con respecto a x, a mí no me interesa la t acá, la t es, mírenlo aquí, la t se reemplaza por seno de x, entonces quedó e a la seno de x por coseno de x. Pero yo, en lugar de haber hecho todo esto, miren lo que puedo haber hecho. Si la función es e seno de x, yo digo, su derivada es e seno de x, porque la regla de la derivación de la exponencial es poner la exponencial, pero atención, lo multiplico por la derivada de su exponente. En este caso su exponente es seno, la derivada de seno es coseno. O sea, aplico la regla normal y si tengo una función, entonces aplicamos multiplicar, eso lo llamamos multiplicar por la interna. Ahora sí, hagamos varios ejemplos un poco más complejos que nos ayuden a ilustrar de una forma rápida cómo usar el método de la cadena sin necesidad de tener que escribirlo completo. Entonces supongamos que tengo y es igual a seno de 2x y todo esto lo tengo elevado a la 3. Entonces miren, la derivada de y con respecto a x es igual. Cuando teníamos una función elevada a la 3 o una x normal elevada a la 3, decíamos, bajamos el exponente y multiplicamos, ¿cierto?, por este restándole 1 al exponente. Pero esto todavía tiene una función adentro que hay que derivarla. La derivada de seno es coseno. Pero a su vez esta función tiene una función adentro que es 2x que hay que derivarla. La derivada de 2x es 2. O sea que si simplificamos esto es 3 por 2, 6. Seno de 2x al cuadrado por coseno de 2x. Vamos a hacer otro ejemplo. Cambiar de color. Supongamos, o no, voy a hacerlo con el mismo. Tengo y es igual a e a la x2
más seno de x y esto multiplicado por x. Miren este. En este tenemos un producto. La derivada del producto, ¿qué nos dice? Atención, nos dice el primero, x, por la derivada del segundo, pero el segundo es este. Y esta no es una exponente normal porque miren, su exponente es una función. Cuando yo tenía la exponencial normal simplemente era e a la exponente, ¿cierto? Pero como aquí es una función, tengo que multiplicar por la derivada de ese exponente. La derivada de ese exponente es 2x más coseno de x. Ahí solo hice la primera parte, el primero por la derivada del segundo. Ahora me falta el segundo, que es ex2 más seno de x, por la derivada del primero, por la derivada de x, es muy simple, es 1. Ya esto, pues si quiero lo simplifico, puedo sacar factor común, esta y juntar todo. Pero lo importante era entender aquí el concepto. Cada que tenga ya un exponente en una exponencial o dentro de un seno tenga una función o tenga, por ejemplo, este caso, miren, y es igual a 6x2 menos 2x más 1 al cuadrado, o tenga una función a la n, tengo que encontrar, siempre multiplicar por la derivada interna hasta agotar todas las internas. Entonces tengo de y de x, por ejemplo aquí la derivada, miren, recuerden la derivada de x a la n, con respecto a x siempre es n, x a la n menos 1, pero era una x sola, no era una función. Pero se aplica la misma regla, bajo el 2, 6x a la 2 menos 2x más 1, le resto al 2, 1, ¿cierto? Y multiplico, atención, eso es lo nuevo, por la interna, o sea, por la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de lo que está aquí adentro es 12x menos 2. Esta sí es mi derivada. Otro ejemplo involucrando nuevamente funciones trigonométricas podría ser y igual a 3 seno de, vamos a hacerlo un poco más complejo, de tangente de x medios. Entonces y', ya sabemos que estoy derivando con respecto a x, entonces vamos a poner el de y de x. Es 3, que es un número, no hay problema, pero la derivada de seno es ¿qué? Coseno. Coseno del ángulo. Pero ojo que ese ángulo es otra función, es tangente. ¿Y la derivada de tangente es quién? Secante cuadrado. Pero atención que es que dentro de tangente hay otra función que es x medios. ¿Y la derivada de x medios es quién? Un medio. Esta, ya luego lo puedo simplificar, pero esta es la derivada de esta función. Mucho cuidado que eso no se puede hacer en este caso. Supongamos que yo tengo y igual a x a la seno de x. Ojo que esto está mal. Y' no va a ser, es que es una función a una potencia. Esta potencia, yo no conozco la derivada de una función a una función. Yo conozco la derivada de una función o de una x a la n. O sea, yo no puedo decir que esto es seno de x que baja, que multiplica a x por seno de x menos 1 por la derivada de seno de x que es coseno de x, ya por la interna. No, esto está mal. Está mal, ¿por qué? Porque una cosa es que aquí tenga una n, esto solo funciona cuando tengo e a la f de x, no x a la f de x. No conozco esto. Esto se hace mediante otro método que inclusive tenemos en otro video aquí en Tareas Plus.